¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Nos acompaña, como ha anunciado Augusto, para la entrevista política, la congresista de la bancada aprista y del partido aprista, Luciana León. ¿Cómo está, Luciana? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Estaba leyendo las declaraciones tuyas, que publica hoy día una entrevista, en realidad, Perú 21, y veo que describes lo que ha ocurrido, digamos, en el APRA. Ustedes saben que Luciana y Jorge del Castillo votaron en abstención la moción de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, a diferencia de los otros tres integrantes de la bancada que votaron a favor. Eso generó, digamos, un conflicto, particularmente entre Jorge del Castillo y Mauricio Mulder. Hemos visto además las tomas. Y luego la circunstancia de que dos militantes apristas hayan sido incorporados al gabinete también ha generado un conflicto dentro del partido. Decía que tú describes eso como un intercambio de adjetivos, pero la verdad es que si la comisión política de tu partido habla de felonía, eso ya no es un sustantivo, pero no por ponerme, digamos, puntilloso gramaticalmente, sino porque tiene sustancia. Es decir, no es un militante que le dice al otro algo y ya después se amistan y listo, sino es la dirigencia partidaria que habla respecto de un militante y le dice felón o felonía, como decía yo, ¿no? Mira, Mario, yo creo que desde el momento en que se vio el tema de la vacancia, el año pasado, prácticamente quincena de diciembre, a la fecha, se han podido superar, gracias a Dios, varias de estas diferencias que hemos tenido en nuestro punto de vista sobre un tema tan complejo, tan delicado como era la vacancia por si el presidente de la República tenía capacidad o incapacidad moral permanente, un tema gravísimo. En ese sentido se trataba de un voto de conciencia, así lo hemos dicho Jorge del Castillo y yo, y más allá de lo que haya sucedido en el furor del momento, de lo que ha dicho uno u otro compañero, yo creo que se han podido superar todas estas diferencias, y que en lo sucesivo, en las próximas semanas, vas a poder ver, todos los peruanos finalmente van a poder ver que el partido aprista, frente a este cisma, que no solo lo hemos pasado nosotros como partido, sino los demás miembros de otros partidos. Pero no es lo que dice uno u otro compañero, sino lo que dice la comisión política del partido. Por eso está bien, estoy pero la tratando de darle un política... estatus, esclarecer. O sea, lo que dice la comisión política puede ser un arrebato de momento. Eso es lo que estoy poniendo en discusión. O se supone que es la expresión orgánica de lo que piensa institucionalmente el partido aprista en ese momento. Frente a esta situación, no es un tema menor. No estamos hablando sobre una modificación tributaria. Puede ser que la dirección y la comisión política tenga una opinión válida para ellos, pero en la cual nosotros, miembros de la célula parlamentaria, discrepamos completamente, porque te estoy diciendo que se trata de un tema mayor sobre la vacancia del presidente de la República y sobre un tema que, en nuestro entender, ni siquiera se habían adoptado todas las vías y todas las pruebas y todos pero los si la temas comisión política dice fulano y mengano están expulsados. Cosa que no ha sucedido, ¿no? Bueno, entonces, ¿tiene valor o no tiene valor lo que dice la comisión política? ¿Puede la comisión política después dejar eso en el limbo y no seguir algo que ha anunciado formalmente? Eso habría que preguntarle a los miembros de la comisión política, a los miembros de la dirección política. Yo te puedo decir como militante, sí, claro, a la fecha yo no he recibido ninguna notificación. A la fecha yo no he recibido ningún tipo de emplazamiento hacia la suspensión, expulsión, ni nada por el contrario. En realidad lo de la expulsión se refiere a los que han integrado el gabinete, ¿no? En el caso de ustedes se habló de un proceso disciplinario que podría terminar también en expulsión. También, entonces, sí, frente a esa situación, lo que yo sí quiero que tengamos en cuenta en el momento de hoy, después de todo lo que ha sucedido, a la fecha, yo creo que frente a esas diferencias que hemos tenido difíciles, han sido situaciones muy duras por las que hemos tenido que pasar, no solo lo del partido aprista y los demás partidos políticos, como te decía, pero básicamente nosotros hemos podido superar estas diferencias, hemos podido resolverlas, y en las próximas semanas, estoy muy segura,
entrando sobre todo al mes de la fraternidad, vas a poder ver que la célula parlamentaria aprista va a salir, como siempre, con una base de unidad, sí, he visto y que con van una a agenda, hacer una propuesta de y lo con que una tiene que agenda hacer, muy sí. clara al país sobre la solución que se tienen que dar a los principales problemas del país. Y yo creo que tenemos, y todos los peruanos estamos cansados en las discusiones internas dentro de los partidos políticos, y que es más, todos los peruanos dicen, si se empeñasen tanto como se empeñan en la discusión más bien para trabajar en beneficio del país, el Perú sería otro. Entonces, es más, dentro de la exhortación del Papa, tenemos que llevarnos y que ir todos hacia esta unidad. Y eso es lo que estamos trabajando, y yo como militante del partido, desde los 15 años, por mi personalidad, además, tú sabes que soy propositiva, que soy una persona que está más a la construcción, obviamente he estado en este trabajo de unión hacia mis propios compañeros. ¿Cómo han hecho para limar esas asperezas? ¿Cómo se tiene que hacer? Parte ¿Han del hablado diálogo con la comisión política o han hablado con las personas que dijeron tal o cual entre cosa? nosotros, miembros de la célula parlamentaria, entre nosotros los 5 congresistas, hemos estado llevando una serie de diálogos para poder superar este tema, que no ha sido fácil, pero que dentro de un partido político democrático como el nuestro, obviamente se tiene que dar, y así lo vamos a ver en los próximos días. ¿Hay un compromiso de parte de la institucionalidad del partido de no avanzar con el proceso de expulsión de los dos ministros y de no proseguir con el proceso disciplinario a Jorge del Castillo y a ti? Eso la verdad no lo hemos conversado, no tengo conocimiento si es que la dirección política ha tomado una decisión o no. Al parecer, bueno, Mauricio Mulder está presente en la comisión política y en la bancada, de manera que no hemos conversado respecto a eso, pero intuyo. Y espero, invoco, exhorto a los miembros de la dirección política a que esto quede ahí, y que finalmente esta supuesta suspensión o esta supuesta proceso disciplinario el que se quería llevar a los demás miembros, o a nosotros, Jorge del Castillo y a mí, pues pueda quedar a un costado y podamos más bien en unidad poder trabajar como siempre lo hemos hecho. No solo estos meses, este año y medio, sino en los últimos 15, 11 años que estamos juntos dentro de la célula parlamentaria. Había una discrepancia también entre lo que refirió Mauricio Mulder y lo que referiste tú acerca de una reunión con Alan García y lo que él les comentó a Jorge del Castillo y a ti a propósito del voto relativo a la vacancia, porque esto fue antes de la vacancia, ¿no es cierto? Tú cuentas en El Comercio, dice, él dijo, ustedes son autónomos e independientes y ustedes vean cuál es la mejor decisión. ¿Por qué tendría que darles una instrucción sobre cómo votar o no votar a Alan García, que ya no está en la dirigencia del partido? Justamente, no nos estaba dando una instrucción, sino más bien dentro del diálogo, él sugería que seamos nosotros quienes veamos qué era lo que lo que podía suceder. Esto porque definitivamente, como luego se vio en la votación, teníamos posiciones discrepantes. Jorge del Castillo y yo pensábamos que debíamos... el tema de la vacancia no debía llevarse de manera tan apresurada, sino todo lo contrario, debía haber un debate, debía pasar por la Comisión Lavallato, debían de verse más pruebas, que también esto se ha visto ante la Fiscalía, mientras que otros compañeros pensaban que debía de hacerse el voto a favor, y ahí quedaba. En ese sentido, no es que Alan García va a decir, oigan, todos tienen que votar de una u otra manera, todo lo contrario, ustedes tienen autonomía para decidir luego de un diálogo, de una discusión entre ustedes, cuál es la posición que deben de tomar. Y en ese sentido nosotros solicitamos, pedimos, decidimos que esto se deje en libertad, toda vez que no era un tema menor. Pero si lo que Alan García les estaba dando era un consejo, un comentario y no una instrucción, ¿por qué se arma el debate alrededor de lo que dijo o dejó de decir Alan García? No se armó ningún debate. Mauricio Mulder dice, no, yo he hablado con García y García me ha dicho que así no fue la conversación. Bueno, pero ahí ya estamos hablando nuevamente, ¿no? En esto que vemos últimamente dentro de la prensa también, que dice uno, que dice el otro, que estamos resaltando todo el tiempo este chisme entre lo que dice uno y otro parlamentario. Yo creo que eso... ¿La culpa la tiene Mensajero? Los mismos parlamentarios también, por supuesto. Entonces yo creo que tenemos que pasar la página, dejar eso de lado, y como te digo, ya en
estar en esta etapa de unidad que, como también te cuento, tú sabes, yo no soy la congresista que va a estar pechando, que va a estar llevando o criticando o discutiendo las posiciones de unos u otros, sino todo lo contrario, llamar a la unidad, convocar a todos mis compañeros a poder superar este tema y poder salir con una agenda de conjunto, una agenda país, y poder entregársela finalmente al gobierno para que pueda llevar adelante el crecimiento, el desarrollo, que es lo que todos estamos queriendo, la reconstrucción del país que vemos que nos está dando, y no solo en el norte, sino a nivel nacional. Y en esa misma línea de presentarle una agenda, propuestas para que saque adelante el Ejecutivo, también le pueden facilitar técnicos apristas, como ha ocurrido en el gabinete ahora. Quiero decir, tú, entiendo por lo que declaras en Perú 21, ¿estás de acuerdo, por lo menos no te parece mal, que estos dos militantes apristas hayan aceptado integrar el gabinete? Yo creo que todo militante, con la experiencia sobre todo del compañero Abel Salinas y Javier Barreda, poniéndose a disposición del gobierno, van a hacer un excelente trabajo, y como hicieron en su momento, solicitando la licencia y la suspensión de su militancia en ese momento. Yo no veo, no me parece que haya sido un error, no me parece que haya estado mal hacerlo, todo lo contrario, todo militante, todo ciudadano y todo aprista, sobre todo, que estamos formados para trabajar en vocación y con esta vocación de servicio, con la experiencia que hemos adquirido, pues obviamente lo que tenemos que hacer es poner nuestra experiencia a disposición del gobierno. Eso no nos hace, porque obviamente ni siquiera nosotros hemos puesto, ni en ningún momento hemos recomendado técnicos, nos hace formar parte del gobierno, ni todo lo contrario, pero yo sí estoy de acuerdo con que hayan aceptado esta decisión y ponerse a disposición del país, sobre todo. No se trata de gobierno, se están poniendo a disposición de los 30 millones de peruanos que más lo necesitan, sobre todo en dos sectores tan difíciles, sociales, que estaban totalmente abandonados, como es salud y trabajo. ¿Alguna vez tú me has contado que dentro de los congresistas de otras bancadas, uno de los que más cercanos resulta a ti, con el que tienes una relación de amistad, es Kenji Fujimori? Junto con otros congresistas. Sí, no, uno, por eso digo, ¿no? Tengo muy buena relación, gracias a Dios, con varios congresistas, y con Kenji, bueno, obviamente nos unió el hecho de haber pasado por una situación similar. El hijo de un y padre... generacionalmente más o menos están ubicados. Y que él sufría mucho, ¿no? Teniendo a su padre preso, y yo entendía su dolor, su tristeza por todo lo que estaba pasando. ¿Te parece comparable la situación que está atravesando él en su partido con la que atraviesas tú en el tuyo? ¿No? No, por favor. Dentro de nuestro partido no está pasando en estos momentos absolutamente nada. Tuvimos un problema, hubo una discusión, hubieron diferencias. Hay un proceso disciplinario abierto, o mencionado por lo menos por la dirigencia. Mencionado, pero gracias a Dios no hay ningún mantequilla es el proceso. Gracias a Dios, como digo. Pero gracias sí a Dios. Son comparables. Pero lo que quiero decir es, se produce un episodio político y cada uno de los dos partidos anuncia procesos disciplinarios a los que votaron diferente al resto de la bancada. ¿Cómo no va a ser comparable? Puede ser que los desenlaces sean distintos, de acuerdo, pero el trance es igual. Sí, pero no puedes comparar lo que ha sucedido, además de que el actuar de Kenji Fujimori, tengo entendido que a lo largo de estos meses las diferencias son varias, ¿no? Sí, claro. En este caso únicamente ha sido por el caso de la vacancia, en donde yo he votado de una manera distinta a mi bancada. Desde luego en 11 años no lo he hecho jamás. Luego a Kenji Fujimori lo están acusando supuestamente de que lo ha hecho como consecuencia de obtener para obtener el indulto, cosa que no ha sucedido en nuestro caso. Son casos totalmente distintos, no son comparables, y obviamente este problema, esta discusión que se ha dado en la célula parlamentaria priista, como te digo, es un tema
duro, pero es menor y, como te digo, también ya superado. Sí, obviamente se mencionó de un proceso disciplinario, pero todo esto a la fecha, gracias a Dios, ha quedado en suspenso. Esperemos que siga así, y yo no puedo hablar respecto de lo que vaya a suceder dentro del Partido de Fuerza Popular. Creo que pero ojalá, hablar de lo que va a suceder. Pero ojalá los hermanos puedan limar las asperezas, puedan llegar a una unidad, y obviamente también el partido en su conjunto. ¿Puedes adelantar algo de lo que van a presentar en esta agenda al Ejecutivo? Básicamente es una agenda social, como siempre hemos trabajado, trabajar en la reducción de la anemia, cómo hacerlo, también el tema de la reconstrucción. Nosotros en la crisis del 2009 trabajamos a través de decretos de urgencia que luego eran obviamente fiscalizados, evaluados dentro del Congreso de la República, pero para llevar adelante y ejecutar los proyectos de desarrollo de manera inmediata, colegios, hospitales, carreteras, vivienda, etcétera, cosas que no hemos visto en este año, lamentablemente. También, por ejemplo, sacar adelante el Senado, un tema sumamente importante y que no hemos llegado a discutir, y el fortalecimiento de la democracia dentro de los partidos políticos. ¿Van a presentarle proyectos de ley al Ejecutivo? Es decir, no son proyectos de ley, son temas, son iniciativas. ¿Y por qué no enfatizamos en el combate a la anemia? Digamos, porque, por ejemplo, ese es uno de ellos. Pero tiene que ser algo más que avancemos en por supuesto, nosotros retornar al crecimiento económico, porque si no es, digamos... No, luego nosotros, a través de proyectos de ley, obviamente, estamos trabajando dentro del Congreso para poder plasmar esta agenda, pero creemos que dentro de la experiencia que hemos tenido, habiendo sido gobierno, podemos hacer una exhortación y un traslado de una agenda clara, con un norte claro, que vemos que lamentablemente este gobierno no se está ejecutando, no se está llevando a cabo. ¿Va a ser un documento que le van a entregar a la Presidenta del Consejo de Ministros? Es algo que hemos conversado dentro de la célula parlamentaria. Todavía no hay hay algo material, pero sí lo estamos conversando dentro de la célula para poder mostrar, en primer lugar, que nosotros siempre vamos a apoyar en todo lo que vaya en beneficio del país, en todo lo que sea en bienestar social. Eso siempre lo hemos hecho, siempre lo vamos a hacer, y sobre todo porque vemos que en estos momentos no existe un liderazgo, no existe una capacidad de poder llevar adelante la resolución de los principales problemas del país, y que nosotros sí tenemos una agenda, sí tenemos experiencia y podemos aportar en ese sentido, y que para eso no necesitamos ni fajines, ni puestos públicos, ni nada por el estilo. ¿Esa ausencia de liderazgo la ven concretamente en la Presidencia de la República? En general, yo creo que... ¿O la irradia hacia el gabinete también? Yo creo que en general vemos que el país está totalmente paralizado, que no hay una conducción y un liderazgo, puede ser dentro o por la presidencia, pero en general en todo el gabinete, pero básicamente no solo es el liderazgo, sino la capacidad de gestión. Y no es por el proceso de la vacancia y todo lo demás, y no lo vemos únicamente, así es, y no lo vemos únicamente por estos dos sucesos o tres sucesos que han sucedido en los últimos meses, sino porque lamentablemente desde que ha iniciado el gobierno, vemos, o sea, es una cosa de un año y medio de limbo. Prácticamente, yo creo que así lo sentimos todos los peruanos, y queremos que salgamos adelante, se ejecuten los proyectos, y para eso ponernos a disposición, obviamente, y colaborar para el gobierno, pero como te digo, sin necesidad de fajines, sin necesidad de puestos públicos, y más bien sí con la experiencia que nos caracteriza dentro del Congreso. Muy bien, muchas gracias por esta conversación a Susana León. Nos vemos mañana aquí en Decisión.